A continuación vamos a hablar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es uno de los poderes, de los tres que es el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, que amparan por así decirlo, la estabilidad del Estado como de su misma población a través de la Carta Magna o de la Constitución Política mexicana, la Constitución mexicana como tal. Dejando esto en claro, pues se da un tema en el cual pues estamos abarcando en donde en ocasiones existe un periodo que una madre, bueno, en sí el caso se llama el periodo por licencia de maternidad no puede ser inferior a 12 semanas según segunda sala. Este tema está más abarcable en el sentido de que en ocasiones hay madres obreras que están trabajando pues para poder generar un subsidio económico para poder sacar adelante su estabilidad social como al mismo tiempo el bienestar de su hijo en este caso y como pareja que también puede estar aportando ingresos. En esta situación se ve que a detalle lo voy a leer brevemente y con esto vamos a empezar a sacar los análisis para saber cómo fue que generó la acción la Suprema Corte y poder de notar exactamente en dónde empezó a haber pequeñas inconformidades por parte pues ahora sí, de la persona o del civil, que se le fueron dañadas, pues, sus derechos como tal, que están fundamentados en los artículos de la Constitución, como ya habías mencionado. En este nos dice, en sesión de 4 de marzo del 2020, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que el periodo de licencia por maternidad y el pago de subsidio correspondiente, previsto en el artículo 123, fracción 5 de la Constitución Federal, en ningún caso puede ser inferior al mínimo de 12 semanas. El asunto derivó de un caso en el que una madre trabajadora presentó complicaciones en el embarazo, por lo que el parto se suscitó días antes del inicio del periodo de la licencia por maternidad prenatal. El IMSS únicamente autorizó el disfrute de la licencia por el periodo posterior al parto y negó el otorgamiento de la licencia de maternidad por el periodo de descanso prenatal. La segunda sala estableció que en el caso de que el parto se suscite antes de la fecha programada, incluso antes de inicio del periodo de descanso prenatal, a fin de salvaguardar el derecho de salud y el de protección a la familia. El IMSS deberá autorizar el otorgamiento de descanso por el lapso no disfrutado, de manera conjunta con el descanso posterior al parto, debido a que por el tiempo transcurrido es imposible restituir a la madre trabajadora el goce del descanso que se le negó. La segunda sala concluyó que el IMSS debe otorgar una compensación económica como medida de reparación por indemnizar el daño causado. Es decir, en este caso la Suprema Corte pues intervino en el sentido de que a una madre obrera, o en este caso trabajadora, se le ve en la necesidad en el cual al momento de que se tiene pues el prenacimiento de su hijo, no le están respetando los días que ella pues tuvo que acudir por motivos de salud a una institución médica en el cual pues la mayoría de los subordinados, e incluyéndome por el momento, es el IMSS, no le respetaron eso por la incompetencia o tal vez por el simple hecho de no revisar a detalle las situaciones que se pueden llegar a presentar o inclusive por una persona que ni siquiera supervisó correctamente los procesos que se deben generar. ¿Por qué? Porque como lo dice desde el principio, son motivos de salud y del bienestar familiar. Entonces, automáticamente se le están generando una violación de sus artículos constitucionales por el simple hecho, por así decirlo, si no se le hubiera presentado ni siquiera, si se le da simplemente la negativa, automáticamente ya se le están haciendo daños monetarios y precisamente también se le puede generar en cierta parte una afectación inclusive a las garantías individuales de la misma persona como tal. Y en este caso la Suprema Corte de Justicia tiene la importancia de interceder y poder ver directamente sobre la persona a la cual se le está generando este daño. ¿Por qué? Porque no solamente la persona no pudo disfrutar de su descanso como tal, o sea, indirectamente ya se le está afectando en términos económicos y pues a final de
cuentas se supone que para eso están las autoridades en las instituciones gubernamentales competentes. ¿Por qué? Porque ven por el bienestar del mismo ciudadano y a su misma vez cumplen las funciones para las cuales están capacitados. Eh, Además de esto, se deja en claro que pues no suele suceder este tipo de situaciones en todo momento, que simplemente, como se sabe, se debe de generar un amparo ante un juez para poder generar un dictamen de cómo se va escalando este tipo de situaciones, dependiendo ahora sí que la gravedad de ciertas situaciones o qué tan afectada pueda salir la persona como tal. Eh, las facultades exclusivas de la Suprema Corte se generan en este asunto, en el cual le están generando como tal la obligación al IMSS de generar, pues ahora sí, una indemnización por los daños generados al civil o a la persona como tal, porque como lo indica, está generando pues daños directamente a su salud y también puede generar afectación económica al bienestar pues de su familia, vaya. Y la decisión que generaron pues fue que a final de cuentas generaron el amparo en favor del ciudadano, hacer notar que pues, no se están respetando los artículos, ni siquiera se le puede ver que inclusivamente se puede generar una afectación hacia sus garantías, no a tal grado como se podría decir que es con el dolo, sino en el modo de remuneración económica. ¿Por qué? Porque pues, es una madre y que está generando ingresos para poder generar una sustentabilidad económica correcta sin que se le genere alguna afectación. Y pues la Suprema Corte lo está otorgando, lo está diciendo en este mismo caso, que el IMSS debe generar ahora sí que una recompensación económica para satisfacer los daños causados, vaya. Y pues este fue el tema que escogí por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y las pequeñas conclusiones que tengo al realizar este pequeño proceso es que, pues, en ocasiones, muchas veces, como lo indicaron, inclusive en las clases impartidas, al momento de que un ciudadano se siente que se están generando una violación ante sus derechos de salud o inclusive si siente que está siendo prejuzgado o algún caso se está generando un daño a sus artículos o garantías individuales por parte del sector de la seguridad pública, puede acudir directamente a generar pues una puede acudir con un juez para dictaminar la situación y especificar a detalle cuáles son las garantías o en este caso cuáles son sus derechos que se están generando como violación. Porque hoy en día en México en ocasiones se generan acciones que no son del todo adecuadas y que inclusive la manera de abordar al civil por parte de las autoridades no siempre es la correcta. Es un tema muy independiente, pero a su misma vez también el sector público no siempre está totalmente capacitado o las entidades que son como tal supervisores, gerentes o encargados directamente no generan una comunicación, no hacen ahora sí que la función pública como tal. Y pues sería todo.